Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos a otra escuela dominical. En este día vamos al estudio 49 y el tema de hoy es Noemí y Ruth compartieron lealmente. Vamos a basarnos hoy en el libro, precisamente en el libro de Ruth, comenzando desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Un hambre severa sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué esta hambre, esta miseria? ¿Por qué esta escasez? Porque el pueblo de Israel nuevamente se había ido en pos de otros dioses, de dioses falsos. Se había ido en pos de ídolos, abandonando a Jehová de los ejércitos. Y cada vez que el pueblo de Israel recurría a los ídolos, venía la maldición y la desgracia sobre este pueblo. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Se refiere a un hombre llamado Elimelech, quien vivía en Belén de Judá, la misma tierra de David, la misma tierra donde nació Jesús, y vivía con su esposa Noemí, y vivía con dos hijos llamados Malón y Kelión. Continúa el versículo 2. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión, eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Elimelech con su familia decidió ir, por la hambruna que había, decidió ir a tierra de Moab. La tierra de Moab era una tierra idólatra. Dios no quería, no era la voluntad de Dios que ningún hijo de Israel fuese a tierra de Moab, ya que era un pueblo idólatra. Ellos adoraban al dios Quemos. Este dios solicitaba de su gente, de sus creyentes, que le hicieran sacrificios humanos, especialmente sacrificios de niños. Así que Moab, quienes eran descendientes también de los israelitas, eran un pueblo idólatra. Así que Elimelech fue a Moab, se fue de Belén. Belén significa tierra de pan. Sin embargo, por la desesperación, se fue a Moab buscando alimentos. Luego, dice, así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Verso 3 dice, tiempo después murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Aquí comienza la desventura, aquí comienza la maldición. Ya estando en tierra de Moab, tiempo después dice que murió el esposo de Noemí, Elimelech, y quedó ella sola con sus dos hijos. Luego ellos se casaron con mujeres moabitas. Obviamente vivían en Moab. Se casaron con mujeres moabitas. Esto tampoco era permitido por Dios, que hijos de Israel se casasen con mujeres de una tierra idólatra. Desobedecieron a Dios también en este acto, pero así lo hicieron. Continúa diciéndonos, uno de ellos se casó con una mujer llamada Orfa, ese fue Kelión, y el otro con una mujer llamada Ruth. Ruth era una mujer moabita. Pero ¿qué pasó luego? Unos 10 años después murieron tanto Malón y Kelión. Quiere decir que estuvieron en tierra de Moab durante aproximadamente 10 años. En estos 10 años, al final de estos 10 años, murieron también Malón y Kelión, los dos únicos hijos de Ruth, de Noemí. Así que quedó Noemí sola con sus dos nueras. 3 mujeres
sin marido. 3 mujeres solas. Y en esos tiempos, una mujer sola no tenía derecho a nada, ni siquiera derecho a trabajar. Una mujer viuda en ese tiempo, pues, se consideraba que estaba maldita. Estaba sin sustento, porque el que llevaba el sustento era el marido. Así que quedaron estas 3 mujeres solas en tierra de Moab. El versículo 6 dice: estando en Moab, Noemí se enteró, allá en Moab se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, al volver a darle buenas cosechas. Se enteró Noemí allá en Moab de que el Señor estaba bendiciendo nuevamente a Belén de Judá con las provisiones, con los alimentos, con buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Obviamente la tierra natal de Noemí, no era de Ruth y de Orfa, pero acompañaron a su suegra hasta cierta parte del camino en regreso a Judá. Dice luego: acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Iban las 3 mujeres juntas, pero era costumbre en esa época que se acompañara al caminante, al viajero, se acompañaba hasta cierto lugar en el camino. El 8 dice: sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras lo siguiente: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Noemí está pensando en sus 2 nueras, ya sin esposos, y les aconsejó que volvieran a la casa de sus padres y que volvieran obviamente a su Dios. Esa era la creencia que ellas tenían, pensando que Dios les proveería así marido. Todavía estaban jóvenes para tener marido, recordando que la mujer en aquel tiempo, si no tenía marido, era una mujer pues prácticamente inservible, no tenía derecho a nada, no podía reclamar nada, era digna de conmiseración. ¿Qué pasó luego? Le dijo Noemí a sus nueras: que el Señor las bendiga con la seguridad de un matrimonio nuevo. Está diciendo: vuelvan a su familia, vuelvan a su pueblo, no vayan conmigo, porque ustedes tienen derecho a, como dicen, rehacer su vida, casarse nuevamente. Luego dice: entonces les dio un beso de despedida y ambas se echaron a llorar desconsoladas. Más bien, las 3 mujeres se echaron a llorar desconsoladas en esta despedida. Luego, tanto Orfa como Ruth le dijeron a su suegra Noemí: no, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. ¿Qué había en Noemí? Pensamos que había en Noemí que sus nueras querían ir con ella. Pero Noemí le respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí, dijo Noemí, es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Noemí dijo en ese momento que el Señor había levantado su puño contra ella, o sea que el Señor la estaba castigando. Pero realmente no era que el Señor Dios tenía su puño contra ella, quería hacerle daño, sino que esto fue consecuencia del error que cometieron, especialmente Elimelech, que era el esposo, el error que cometió Elimelech al abandonar Belén, al abandonar la esperanza en Belén y desesperadamente irse a Moab, irse a tierra de idólatras. Y esto que sucedió, pues fue realmente consecuencia de la desobediencia, consecuencia
de la falta de confianza en Dios, en la provisión de Dios. Dice más adelante, el 14 dice, entonces volvieron a llorar las tres juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué había en Noemí que Ruth se aferró tanto a su suegra? Tantos chistes que hacen por ahí negativos de la suegra, ¿verdad? Sin embargo, esto es un ejemplo de un amor filial poderoso entre Noemí y Ruth. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Y aquí viene la parte romántica, la parte poética. Estas palabras que le dijo Ruth a su suegra son inolvidables y son las palabras que todo cristiano debe decirle al Señor. Le dijo de esta manera a Ruth, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Fíjense que aquí Ruth está renunciando no solamente a su familia, a sus padres, sino también está renunciando al Dios Quemos, al Dios que ella adoraba. Había renunciado al ídolo, al Dios falso, y había ya aceptado a Jehová de los ejércitos. Le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Confirmado aquí que Ruth estaba aceptando al Señor. Ruth tenía que haber visto algo en Noemí. Tenía que haber visto en Noemí una mujer diferente, una mujer bendecida. Y muy seguramente Ruth quería vivir como ella vivía y quería adorar al Dios que ella adoraba. Sigue diciendo, donde tú mueras, le dice Ruth a Noemí, donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán también. Wow. Que el Señor me castigue severamente, dijo Ruth, si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Hace un pacto aquí Ruth con su suegra Noemí y le dijo, nada nos va a apartar excepto la muerte. No me pidas que te deje, yo no te voy a dejar. Solamente la muerte podrá separarnos. Increíble la lealtad, increíble la fidelidad que vemos en Ruth. La lealtad a su suegra. Luego dice, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Continúa diciendo, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Quiere decir que Noemí era bastante reconocida, bastante famosa en su pueblo, porque dice que todo el mundo quedó impactado cuando ella regresó. Dice que todo el pueblo se conmocionó por causa de la llegada de Noemí. Y lo interesante es que Noemí llegaba con una mujer moabita, que muy seguramente iba a ser rechazada por los israelitas por cuanto venía de un pueblo idólatra. Dijeron las mujeres, ¿de verdad es Noemí? Y Noemí les dijo, no me llamen Noemí. Noemí significa placentero, dulce, agradable. Y ella dijo, no me llamen Noemí. Más bien llámenme Mara. Mara significa amarga, amargura. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, dijo ella, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y volvemos. Esto fue a consecuencia del error que cometieron a dejar su tierra e ir a una tierra idólatra. No era que realmente Dios quería hacerle daño, sino que fue consecuencia del pecado. Continúa diciendo, me fui, dice Noemí, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Fíjate cómo dice, el Señor me ha hecho sufrir. Ella decía eso, pero no era que el Señor la había hecho sufrir.
Era por la desobediencia de ellos. Toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene un efecto negativo o positivo. Dice que el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Dice el verso, Noemí, cuando el Señor me ha hecho, no me llamen Noemí, cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. ¿Por qué me llaman Noemí cuando he pasado tantas tragedias? Imagínense, perder su esposo en aquellos tiempos, si hoy día es triste, era sumamente paupérrimo en esa época. Perdió a su esposo y a sus 2 hijos. En aquel tiempo, pues, el varón era el que llevaba el sustento. Así que, grande gracia había sufrido Noemí. Gran tragedia. Vamos a ver qué sucede luego. Hay que decir que luego de esto, ya que estaban Noemí y Ruth allí viviendo en Judá, Ruth comenzó a trabajar en el campo de un hombre rico llamado Booz. Este Booz era pariente de Noemí. Así que Ruth comenzó a trabajar en el campo de Booz, este hombre rico, pariente de Noemí, y cayó en gracia con Booz. Algunos le llaman Boaz. Y Booz fue muy amable, muy bondadoso con ella y la protegió en todo momento. Pasamos ahora al capítulo 3 de Ruth, verso 1. Dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente, para que tengas un porvenir asegurado. Le dijo Noemí, Booz es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. En aquel tiempo había una ley que se llamaba la ley del levirato. Consistía en que una mujer, al quedar viuda, pues el pariente más cercano tendría que redimirla, tendría que rescatarla, tendría que más bien sacarla de la miseria. Así que esto simboliza lo que Jesús hizo con nosotros. Ruth nos representa a nosotros, los pecadores, y Booz representa a Jesús, quien rescató a su pueblo del pecado. Así que continúa diciendo, esta noche, le dijo Noemí, estará aventando cebada en el campo de trillar. Le dijo, mira, haz lo que te digo. Báñate, le dijo Noemí a Ruth, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Hay que esperar que comer y bebiera, de modo que estuviera de buen humor para el propósito que en realidad Dios tenía. Fíjate bien dónde se acuesta, le dice Noemí. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Estos versos han sido muy malinterpretados. Hay gente que al leer estos versos lo interpreta como algo pues pecaminoso o como algo inapropiado. Esta propuesta de Noemí a Ruth. Pero no hay nada malo en esto, no había nada malo en esto, no había nada malicioso. Sencillamente hay que entender la cultura de Israel en aquellos tiempos. En la cultura de Israel, esta era una manera, en realidad no tenía ningún contenido sexual. Era solamente una manera de hacer ver al pariente que ellas estaban, tanto Noemí como Ruth, que estaban en gran necesidad. Y estaban pidiéndole lo que se llama la redención, el rescate. Pidiéndole de esta manera, era una manera de pedirle que se casara con Ruth para redimirla, por ser el pariente más cercano hasta ese momento, y poder librarla de su miseria. Eso es lo que quiere decir esos versos. Verso 5 dice Noemí a Ruth, haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que así hizo Ruth, tal y como le dijo su suegra Noemí. Luego de eso, pues, la historia es larga, un poco larga, son 4 capítulos, pero para hacerla más corta, había un pariente más cercano que Booz,
Y Booz le dijo que a él le correspondía casarse con Ruth. Le correspondía redimirla, ¿verdad? Tomar sus tierras, pero que tenía que casarse con Ruth. Y cuando le dijo que tenía que casarse con Ruth, ahí eso a él no le agradó, porque se veía que estaba comprometido y pues sus riquezas iba a tener que compartirlas con Ruth también. Así que no aceptó. Y luego la costumbre era que si este hombre, pariente cercano, no quería redimirla, sacaba su sandalia, se la daba al otro pariente, dándole permiso para que se desposara, para que se casara con ella. Y así lo hicieron. Así que se casaron Ruth y Booz. Fíjense, una mujer moabita, una mujer pecadora, una mujer de un pueblo idólatra, pero su lealtad la hizo entrar en la genealogía de Jesús, en la genealogía de David, al igual que Rahab, la ramera de Jericó. Pasamos ahora en el capítulo 4, verso 13. Dice lo siguiente: así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor, un salvador, un redentor para tu familia. Fíjense cómo esta historia va de la tragedia a la bendición, de la tragedia a la felicidad. Que Él restaure, le dicen las mujeres, que este niño, dice que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Dice, es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. La manera, el amor que le tenía Ruth a Noemí, dice que era más, decían las mujeres, que era más que el amor de 7 hijos. Continúa diciendo, entonces Noemí tomó al niño, cuando nació, obviamente, tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Noemí cuidó de este niño como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Había perdido 2. Ahora pues tenía que era como si fuera su hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Le pusieron por nombre Obed. Y Obed llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Fíjense cómo una mujer moabita, una mujer de un pueblo idólatra, una mujer que no estaba considerada, a nadie se le hubiese pensado, nadie se le hubiese ocurrido que Ruth estuviera en la genealogía de David y de Jesús. Sin embargo, su lealtad y su amor a Ruth y a Noemí, y a Dios fue tan grande que Dios le permitió que fuera la bisabuela nada menos que del rey David. Este hombre rico, Booz, nació de la relación entre Salmón y Rahab, la ramera de Jericó. De Salmón y Rahab nació Booz. De Booz y Ruth nació Obed. De Obed nació Isaí. Y de Isaí nació el rey David. Y de esta línea de rey David nació posteriormente nuestro Salvador Jesús. Así que ese es el registro genealógico. Y esto fue lo que logró el Señor por medio de Ruth, demostrando así que Dios siempre se ha interesado por los gentiles. Siempre se ha interesado, o sea, Dios no hace acepción de personas. Llegó a ser Ruth entonces la bisabuela nada menos que de David. Entró en la genealogía de Jesús. Podemos decir que, para cerrar esta clase, el comportamiento de Ruth, como dije al principio, ¿qué había en Ruth que hizo que su nuera, especialmente Ruth, qué vida tenía Noemí cuando Ruth quiso acompañarla? Seguramente Ruth vio en Noemí un comportamiento diferente,
vio en Noemí una mujer diferente. Y le dijo a Noemí, yo quiero, no me pidas que te deje porque yo quiero ser como tú. Yo quiero tener el testimonio que tú tienes. Yo quiero tener una vida intachable como tú. Yo quiero ser amable como tú. Quiero ser una mujer íntegra como tú. Y como tú eres de esta manera tan agradable, ese Dios que tú adoras, yo también lo voy a adorar. Ojalá que todos imitemos a Noemí y que nuestro testimonio y que nuestro comportamiento sea tan amoroso y que nuestro comportamiento sea tan íntegro que todas las demás personas quieran seguirnos y quieran adorar al Dios que nosotros adoramos. Dios les bendiga.